Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Chicos, creo que después de el buff, Luffy alcanzará un nivel de fuerza que quizás redefina lo que significa ser un emperador. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Desde que despertó el Gear 5, en el capítulo 1044, quedó claro que la verdadera naturaleza de su fruta del diablo no era la Gomu Gomu no Mi, sino la Hito Hito no Mi, modelo Nika. Esto ya colocó a Luffy en una posición que pocos han logrado ocupar, pero creo que, después del buff, puede llevar esto aún más lejos. El simple hecho de que lograra derrotar a Kaido en el capítulo 1049 ya indicaba que el despertar de su fruta era algo que quizás desafiaba cualquier lógica dentro del mundo de One Piece. Pero, ¿y si esto es solo el comienzo? Tal vez sea en el buff donde Luffy descubra el verdadero potencial de su habilidad. Ya ha demostrado que puede alterar el entorno a su alrededor, transformar incluso rayos en goma y pelear con una libertad que parece sacada de un dibujo animado. Pero creo que falta un último paso. Durante la pelea contra Kaido, todavía dependía mucho de su resistencia física y no se volvió completamente invulnerable. Kaido aún logró noquear a Luffy varias veces, incluso después del despertar. Entonces, ¿será que hay algo más allá del Gear 5? El buff podría ser el lugar donde Luffy aprenda a controlar completamente su fruta, sin las limitaciones que aún le quedan. En el capítulo 1079, se reveló que Shanks tiene un nivel de observación tan avanzado que puede prever eventos con mucha antelación. ¿Y si él es la clave para enseñarle a Luffy un nivel de haki que le permita pelear sin desgastarse tan rápido? La batalla entre Shanks y Kid, en el mismo capítulo, mostró que el haki, cuando se lleva al extremo, puede superar incluso a una fruta del diablo despertada. El propio Roger no tenía ningún poder más allá del haki, y, aún así, dominaba los mares. Entonces, quizás Luffy necesite seguir ese mismo camino para convertirse realmente en el hombre que superará a Joy Boy. Otro detalle es que el buff tiene una fuerte conexión con la historia antigua. En el capítulo 395, se reveló que los gigantes son uno de los pocos pueblos que respetan y protegen el conocimiento sobre el siglo vacío. Creo que, al llegar allí, Luffy puede descubrir más sobre su propia fruta. Tal vez incluso aprender algo que explique por qué Imu le teme tanto a Nika. Hay un patrón en One Piece donde cada isla importante le enseña algo nuevo a Luffy, por lo que el buff podría ser el lugar donde finalmente comprenda por completo lo que significa llevar el nombre de Joy Boy. Pero ¿qué pasa si esta nueva comprensión lleva a algo aún más grande? Quizás Luffy no solo se vuelva más fuerte, sino que también reciba un nuevo título. Después del buff, podría ser reconocido como algo más allá de un emperador. En el capítulo 1058, Buggy fue llamado erróneamente emperador, lo que demostró que los títulos en One Piece no siempre reflejan exactamente el nivel de fuerza de alguien, sino la influencia que esa persona ejerce en el mundo. Si Luffy logra unir a los gigantes a su lado, tal vez sea visto como algo más allá de un Yonkou. Después de todo, ya se le ha llamado el quinto emperador, desde el capítulo 903. Luego de derrotar a Kaido y posiblemente conquistar el buff, es posible que sea reconocido como una amenaza mayor que cualquier Yonkou anterior. ¿Y si el propio concepto de emperador cambia? En el capítulo 1059 se mostró que la Marina está tratando de reestructurar el equilibrio del mundo tras la caída de Kaido y Big Mom. El gobierno está más agresivo, enviando fuerzas incluso contra personajes que antes parecían intocables. Creo que esto podría llevar a una nueva división de poderes, donde Luffy tal vez asuma un papel que nadie ha ocupado antes. Si es reconocido como el verdadero sucesor de Joy Boy, podría ser visto como algo más grande que un emperador de los mares. Además, hay un detalle sobre la relación entre los D y el buff que aún no se ha explorado completamente. En el capítulo 966, cuando Roger llegó a Laugh Tale, se rió al descubrir la verdad sobre el mundo. Si los gigantes poseen conocimiento sobre lo que realmente ocurrió en el pasado, tal vez Luffy finalmente entienda el significado de la D en su nombre. ¿Y si esto es algo que lo hace aún más especial? Barba Blanca dijo en el capítulo 576 que cuando alguien con el nombre D reapareciera, el mundo se pondría patas arriba. Tal vez esa persona no sea solo Joy Boy, sino alguien que superará incluso ese título. ¿Y si Luffy se convierte en un símbolo que trascienda todo lo que conocemos? El mero hecho de que su fruta del diablo haya sido ocultada por el gobierno indica que temen algo más que solo su fuerza.
Quizás lo que realmente los asusta es su potencial para inspirar a las personas. En el capítulo 1010, Zoro demostró la capacidad de usar el Haoshoku Haki en combate, algo que solo los más fuertes del mundo pueden hacer. Si Luffy aprende a usarlo en su máximo nivel, combinado con el poder de su fruta, podría volverse invencible. Creo que ese es el camino natural para él después del buff. ¿Y si Luffy ya no necesita depender tanto de su fruta del diablo? El capítulo 1047 mostró que Roger dominó los mares sin necesitar poderes más allá del Haki. Si Luffy desarrolla un nivel tan avanzado como el de Shanks, tal vez alcance un estado en el que su fruta sea solo un complemento. Esto lo convertiría en el combatiente más completo que jamás haya existido, combinando lo mejor de ambos mundos. Y si eso es necesario para derrotar a aquellos que aún están en su camino. Después de todo, todavía hay personajes como Barba Negra e Imu, que pueden tener poderes que Luffy aún no ha enfrentado. Tal vez el buff sea el lugar donde Luffy finalmente logre unir todas las piezas que faltan. Ya ha demostrado que su fuerza crece de manera absurda con cada gran batalla. Y la próxima isla siempre aporta algo nuevo a su arsenal. Creo que, cuando salga de Elbaf, estará en un nivel que hará que incluso los antiguos emperadores parezcan más pequeños. Tal vez el verdadero título que reciba después de esta saga sea algo que nadie espera, algo que lo coloque por encima de cualquier otro pirata en la historia. Si Luffy realmente despierta el máximo potencial de su fruta del diablo, comprende su papel como Joy Boy, domina un haki superior y conquista el respeto de Elbaf, entonces tal vez se convierta en más que un emperador. Quizás se convierta en una leyenda viviente, algo que nunca antes ha existido. Creo que, cuando salga de Elbaf, el mundo entero entenderá que ha comenzado una nueva era. Después de Elbaf, Luffy podría no solo ser reconocido como uno de los mayores piratas de la historia, sino también como alguien que redefinió el significado del liderazgo. Al dominar completamente su fruta y su haki, podría incluso inspirar a una nueva generación de piratas a seguir su ejemplo. Esto podría significar que ya no sería simplemente el líder de una tripulación o un Yonkou, sino el fundador de un nuevo orden en el mundo de One Piece. El propio concepto de pirata podría cambiar, con Luffy asumiendo una posición de poder que va más allá de las disputas territoriales y de influencia, algo que une a los pueblos y busca la verdadera libertad. Además, el papel de Luffy como sucesor de Joy Boy podría tomar una dimensión más profunda. No sería solo un título, sino una misión para reconstruir el mundo tras las cicatrices dejadas por los antiguos emperadores y el gobierno mundial. Si logra unir a Elbaf y a otros pueblos a su lado, tal vez se convierta en un símbolo de resistencia no solo contra el gobierno mundial, sino contra cualquier forma de opresión. Esto cambiaría el equilibrio de poder en el mundo, convirtiendo a Luffy en una figura central en una nueva era de libertad y transformación. La relación de Luffy con los D también es un punto crucial. Si realmente descubre más sobre lo que significa la D y su relación con el pasado, esto podría darle una comprensión aún mayor de su papel en el mundo. No sería solo el sucesor de Joy Boy, sino posiblemente alguien destinado a cumplir una misión aún mayor, una que no solo implique la derrota del gobierno mundial, sino también la revelación de toda la verdad detrás del siglo perdido. Este conocimiento podría ser el impulso final para que Luffy se convierta en una leyenda, alguien que cambió para siempre el curso de la historia. Luffy ya ha demostrado ser capaz de superar grandes obstáculos y hacer aliados donde antes solo había enemigos. Tiene el poder de convertir lo imposible en posible, y su visión de libertad y justicia puede inspirar una revolución global. Al salir de Elbaf, puede convertirse en más que un simple nombre en el mundo pirata. Se convertirá en el símbolo de una nueva era, donde la verdadera libertad prevalece. Y quizás, al final, el mayor logro de Luffy no sea solo la derrota de los enemigos que aún quedan, sino la creación de un nuevo mundo, donde los sueños de todos puedan realizarse sin miedo a la represión o la opresión. A partir de este punto, la influencia de Luffy sobre el mundo podría ser tan profunda que ya no sería solo una figura temida, sino una verdadera inspiración para todos los que buscan la libertad. Su viaje podría crear un nuevo movimiento, con diversos grupos uniéndose a él, no por miedo o por poder, sino por una genuina creencia en sus ideales. De muchas maneras, Luffy se convertiría en el símbolo de un nuevo sistema de gobierno, donde la fuerza ya no se usa para dominar, sino para proteger y promover la libertad. Esto representaría una ruptura total con el sistema pirata tradicional y con la tiranía del gobierno mundial. Es posible que, con el crecimiento de su influencia y su capacidad para movilizar a diferentes naciones y pueblos, Luffy sea visto
visto como algo más que un simple pirata o líder militar. Podría convertirse en una especie de rey sin corona, un líder que, en lugar de gobernar de manera autocrática, lidera con el corazón, guiando a todos hacia un futuro donde las cadenas del sistema de opresión y control finalmente se rompen. El concepto de poder dejaría de ser solo sobre fuerza física o política y pasaría a ser algo que refleje la verdadera unión entre los pueblos. En cuanto a su papel como portador de la D, esta parte de la historia podría revelar un destino mucho más grandioso de lo que cualquiera podría anticipar. La D puede ser la clave para desentrañar la verdadera razón por la cual Luffy nació para ser una figura tan revolucionaria. La conexión entre los D y el siglo perdido sigue envuelta en misterio, y es posible que Luffy sea el único destinado a comprender y finalmente revelar las verdades ocultas del pasado. La línea de los D puede haber sido creada para ser una fuerza de cambio, para corregir los errores de un sistema corrupto y traer equilibrio al mundo. Cuando Luffy finalmente comprenda el significado detrás de la D y su relación con Joy Boy, podría ser el único capaz de restaurar el verdadero orden. Este poder de cambio, de inspirar no solo a los más cercanos, sino a toda la humanidad, sería el mayor legado que Luffy podría dejar al mundo. No solo destruiría el sistema opresor, sino que crearía un nuevo mundo, donde las personas ya no tendrían que vivir bajo el miedo y la manipulación. Ese sería el impacto de Luffy como el verdadero sucesor de Joy Boy, alguien que no solo conquistó los mares, sino también las mentes y corazones de todos a su alrededor. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!